Durante siglos, millones de personas han creído en Jesús de Nazaret. Pero también hay quienes afirman que nunca existió, que fue solo un mito creado con el paso del tiempo. La pregunta es legítima. Hoy no hablaremos desde la fe, sino desde la historia. Desde documentos antiguos, fuentes romanas y registros que no fueron escritos por cristianos. Porque existe evidencia histórica, y muy pocos la conocen. Para entender si Jesús existió, primero debemos situarnos en su época. Estamos en el siglo I de nuestra era. La región de Judea se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano, una de las potencias más grandes que ha existido en la historia de la humanidad. Roma gobernaba con leyes estrictas, impuestos elevados y una fuerte presencia militar. Cualquier movimiento que pareciera una amenaza al orden establecido era reprimido con dureza. En ese contexto nace Jesús de Nazaret, en una región pequeña, pobre y constantemente vigilada por las autoridades romanas. Muchos dudan de su existencia porque los principales relatos sobre su vida, los evangelios, fueron escritos por sus seguidores. Y es cierto, los evangelios son textos religiosos. Sin embargo, la historia no se construye con una sola fuente. Los historiadores buscan confirmaciones externas, especialmente de autores neutrales o incluso hostiles. Y aquí es donde el tema se vuelve realmente interesante. Publio Cornelio Tácito fue uno de los historiadores más importantes de Roma. Vivió entre los años 50 y 120 después de Cristo y es considerado una fuente seria y confiable. En su obra llamada Anales, escrita alrededor del año 116, Tácito menciona directamente a Cristo. En sus escritos afirma que Cristo fue ejecutado bajo el mandato de Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio. Este dato es fundamental. Tácito no era cristiano. De hecho, despreciaba a los cristianos y los consideraba una superstición peligrosa. No tenía ningún interés en defender su fe ni en engrandecer su figura. Que un historiador romano hostil mencione a Jesús como una persona real ejecutada por las autoridades romanas es una de las pruebas históricas más sólidas de su existencia. Durante mucho tiempo, incluso se pensó que Poncio Pilato era un personaje ficticio. Sin embargo, en el año 1961 se descubrió en Cesarea una inscripción romana que confirma su existencia como prefecto de Judea. Esto conecta directamente los relatos bíblicos con registros históricos romanos verificables. Pero Tácito no es la única fuente. Flavio Josefo, un historiador judío del siglo I, también menciona a Jesús en sus escritos. Aunque algunos de sus textos fueron modificados con el tiempo, la mayoría de los historiadores concuerda en que una referencia original a Jesús sí existió. Por otro lado, Plinio el Joven, gobernador romano, escribió cartas en las que describe a los cristianos y cómo estos adoraban a Cristo como a un Dios. Ninguno de estos autores era cristiano. Ninguno tenía motivos para inventar a Jesús. Y aún así, todos coinciden en algo esencial. Jesús existió. Y dejó una huella real en la historia. La historia puede confirmar su existencia. Lo que cada persona decida creer sobre quién fue Jesús es una cuestión personal. Pero negar que existió ya no es una postura histórica sólida. Jesús no fue solo una figura religiosa. Fue un personaje histórico cuya influencia cambió el curso del mundo para siempre. En este canal exploramos la historia real detrás de la Biblia y los grandes conflictos del mundo antiguo. Si te interesa comprender el pasado desde una perspectiva histórica, este es tu lugar.